Primero que nada, gracias a todas por estar. Muchas gracias. Eh, es un placer estar con ustedes en... Ya quedan poquitos talleres, chicas. Nos queda el de hoy, el próximo de Juventudes y dos más y terminamos por el 2024. Así que esperamos que podamos resistir el ritmo. Les quiero decir que hoy tenemos un invitado especial. Bueno, como siempre, tenemos invitados especiales, pero hoy es Marcelita, Marcelita Ponce de León. ¿Me escuchan? Marcelita es ingeniera agrónoma con un máster en gestión de proyectos por resultados. Ella llevó adelante proyectos productivos con familias y jóvenes productores de cacaos, de cítricos y hortalizas. Desde hace 5 años viene contribuyendo con proyectos, iniciativas y programas que están centrados en el empoderamiento y el fortalecimiento de las juventudes rurales. Realiza un servicio voluntario en el IPART del LAC, dirigiendo el área de sostenibilidad. Y también actualmente es el punto focal para juventudes en la Oficina para América Latina y el Caribe de la ILC. Esa es nuestra invitada de hoy, pero también no puedo dejar de agradecer el trabajo del equipo que está impulsando el colectivo de mujeres y diversidades dentro del colectivo de mujeres y dentro del Chaco. Así que muchísimas gracias a todas. No quiero mencionar ninguna porque me voy a olvidar de alguna y me voy a sentir muy mal yo. Aparte son cada vez más, pero la que está acá y estoy viendo es la Jime y creo que la Antonella ya subió, ¿o no? Sí, Lili. Ah, bueno, y la Anto y no sé quién más, disculpen, disculpen. Así que muchas gracias por todo el entusiasmo que le ponen y por el trabajo que están haciendo juntas. Adelante, Jime. Bueno, gracias Lili por la presentación. Bueno, yo no quiero quitar mucho tiempo, pero como para hacer un pantallazo del encuentro de hoy, eh, vamos a primero a dar la palabra a Marcelita para que ella pueda contar lo que nos quiere contar en relación a su experiencia. Luego vamos a presentar desde la voz de Anto y desde los Pagos de Santiago del Estero también su propio trabajo cotidiano y comunitario y también su andar con nosotras, con las jóvenes del colectivo. Y luego de eso, la idea que proponemos es que podamos en grupo, como la vez anterior, reflexionar algunas preguntas que después ya se las vamos a comentar, pero que tienen que ver con todo lo que van a ir escuchando ahora. Luego de eso, vamos a hacer una super plenaria de intercambios. Así que para, bueno, no perder más tiempo, le cedo la palabra a Marce, así ella nos puede inspirar con su experiencia. Gracias, gracias por darme la palabra y también por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, mujeres del gran colectivo de mujeres Chaco Americano, que definitivamente es un honor para mí estar por acá. Yo había preparado un PPT breve porque justo me contactó Xime y me dijo, Marcelita, queremos un poquito conocer un poco más de tu experiencia hasta el momento, un poco tus herramientas que utilizas para poder de alguna manera ser parte, ¿no? De algunas contribuciones en temas de juventudes rurales. Bueno, quien les habla es Marcelita Ponce de León, como ya me presentaron amablemente. Gracias por su invitación. Yo soy peruana, estudié agronomía, trabajé cerca de 8 años en campo con comunidades campesinas
y asociativas también en cacao, cítricos y hortalizas. Y luego ya me preparé para poder gestionar, digamos, iniciativas con mujeres y con jóvenes. Y bueno, y ya el camino me ha llevado un poco a poder conocer y ser parte de la coalición para el acceso a la tierra de acá del equipo de América Latina. Y desde ahí es que conozco justamente a varias de las chicas que son parte del colectivo. Y bueno, han sido unas experiencias bonitas con ellos, ¿no? Con ellas, y nos hemos encontrado con algunas de ellas, seguro en Argentina el año pasado. Entonces, soy agrónoma de profesión, pero creo mucho en el poder de las juventudes. Y bueno, voy a empezar, en todo caso, mientras voy conversándoles de mi experiencia y lo que les vengo a compartir, no digamos con una verdad absoluta, porque es desde mi experiencia y estoy muy segura que muchos de ustedes se van a identificar, pero otras me dirán seguro algunas sugerencias, ¿no? De repente para complementar mi experiencia. Entonces, vamos a pasar, yo voy a empezar a compartir un poquito sobre lo que he vivido hasta el momento, ¿no? Yo pues nací en el Valle de Junín, en la Sierra de Perú, y viví hasta los 9 años en Cerro de Pasco, que es una de las ciudades más altas a nivel de Perú. Son más allá de 4000 metros por el trabajo de mis papás. Ahí estuve desde muy pequeña. Me trajeron a Lima para poder estudiar a partir del tercero de primaria, más o menos. Y es ahí que, bueno, desde ese momento, ¿no? Me dediqué a estudiar acá en Lima y cada verano o cada vacaciones, ¿verdad? Yo regresaba a Huancayo a justamente visitar a mis abuelos, que básicamente se dedicaban a ser agricultores y ganaderos también, ¿no? Y gran parte de mi niñez cada verano retornaba a estos, digamos, valles andinos, y es así que desde ya muy chiquita veía un poco el tema de cómo era la labor, ¿no? Del campo, las dinámicas, y recuerdo que decía, en algún momento espero, digamos, contribuir con toda esta gente, ¿no? Disculpen que estoy un poco mal de la garganta, estoy agripada, pero haré el esfuerzo. Entonces, bueno, es así que estudié y llegó el momento en que tenía que elegir una carrera para poder, digamos, estudiar en la universidad, ¿no? Y estaba entre ser ingeniera ambiental e ingeniera agrónoma. Y luego ya en la universidad me di cuenta que realmente mi corazón quería seguir en contacto con este mundo del agro. Entonces es así que decidí ser ingeniera agrónoma, prepararme y de alguna manera poder contribuir con las comunidades rurales. Y ese fue para mí el encuentro o digamos el reencuentro mío, poder reafirmar que, digamos, mi identidad pertenece al campo, a las dinámicas sociales, a todas las costumbres, ¿no? Andinas de mi país. Entonces, es así que, bueno, me formé como ingeniera, trabajé muchos años en campo, tanto en ceja de selva como en costa y también en valles interandinos, ¿no? Entonces, ha sido todo un largo proceso que me trae hasta acá, porque a lo largo de cada una de estas, digamos, de estas experiencias que he tenido, me ha llevado pues justamente a ser primero, digamos, de alguna manera buscar espacios en donde yo me sienta cómoda para poder o trabajar o hacer voluntariado, ¿no? Entonces, básicamente, de hecho, vengo desde las bases del voluntariado de YPAR, que pues básicamente en español es la Red de Jóvenes Profesionales por el Desarrollo Agrario Rural. Es así como, digamos, entré en primer contacto con la coalición, a la cual ahora apoyo, ¿no? Pero claro, a la par, como voluntaria he trabajado en proyectos un poco relacionados a juventudes, emprendimientos y fortalecimiento de capacidades en varias, digamos, organizaciones, ¿no? Hasta que de ahí de alguna manera salté bueno, no de alguna manera, en realidad una convocatoria me dio la oportunidad de ser parte de la coalición para poder trabajar la línea de juventudes con ellos, ya que de alguna manera parece que les gusté como candidata por todo lo que había hecho anteriormente en otros espacios, ¿no? Y bueno, les agradezco definitivamente la oportunidad y creo que cada uno de los espacios en donde estuve contribuyó mucho en ser lo que soy ahora,
y las personas también que fueron parte de esos aprendizajes, ¿no? De esos intercambios de experiencia, ¿no? Entonces, así que es así como ahora llego a esta altura de mi vida y en esta tarde con ustedes, un poquito a compartirles lo que he aprendido en estos espacios con juventudes y espero que les sea de mucha, mucha utilidad. Liderazgo juvenil, ¿no? Yo sé que, digamos, en nuestros países, al menos en Perú, una es joven hasta los 29 años, no estoy tan atenta de cómo será en Argentina, en Paraguay o en Bolivia, ¿no? Pero al menos acá en Perú es así, hasta los 29 años, y básicamente, pues, en nuestro país, acá en Perú, tenemos una Secretaría Nacional de la Juventud que, bueno, está adscrita al Ministerio de Educación. A nivel nacional lleva ciertas actividades respecto a cómo, digamos, trabajar con juventudes. Pero para mí, que he llevado este camino un poco de poder poco a poco irme acercando más a los procesos juveniles, he descubierto que, digamos, todos los jóvenes tienen esa capacidad, o hemos tenido esa capacidad, o seguiremos teniendo esa capacidad de poder liderar ciertos procesos, ¿no? Eh, Cada uno viene, digamos, con un perfil de liderazgo distintos muchas veces entre nosotros, diversos entre nosotros, pero que justo, digamos, articulándonos, organizándonos, podemos lograr procesos interesantes. Entonces, básicamente para mí el liderazgo juvenil es justamente esa capacidad que tienen todos los jóvenes de poder guiar, influenciar y motivar a otros, ¿no? Para poder lograr ciertos objetivos en común que queremos lograr por nuestras comunidades o por nuestras, digamos, medios más cercanos, ¿no? Entonces, este liderazgo surge desde que somos capaces de alzar la voz cuando vemos de repente alguna injusticia en nuestras comunidades, ¿no? Surge cuando tenemos esa capacidad de decidir qué queremos para nosotros como jóvenes, para ustedes como jóvenes, en sus comunidades, en sus redes de apoyo, etc. ¿No? Y los líderes, digamos, según lo que se conversa, ¿no? Normalmente tienen esta capacidad para poder comunicarse efectivamente, es decir, no solamente el hecho de hablar, de entablar o escuchar, sino más bien internalizar lo que otras personas nos comunican y poder entender efectivamente y poder de alguna manera realmente escuchar, ¿no? También el tema de ser empáticos y empáticas, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? A veces nadie es perfecto, nadie es perfecta, ¿no? Y se cometen errores, pero también está bueno que hagamos ese ejercicio de pensar, ponerse en el zapato del otro para poder comprender ciertas realidades, ¿no? Nadie es perfecto, nadie es perfecta, hay que ser de alguna manera empáticos y flexibles también por cómo de alguna manera algunas personas se comportan y, bueno, escuchar activamente, ¿no? También el tema de hay que ser capaces para organizarnos y planificarnos y yo creo en ese sentido las chicas que he conocido del Chaco, de este colectivo bonito que tienen, muchas de ellas tienen esa capacidad y hacen cosas increíbles, ¿no? O sea, hacen cosas que realmente me suenan muy bonito y es en ese sentido que digamos, la CNT de Argentina, gracias a ellas, ha tenido la capacidad de poder de alguna manera organizar ciertos espacios importantes, ¿no? Y a los cuales siempre estamos con ánimos de poder apoyarlas, ¿no? Y también el tema de ser inspiración y motivación para otros jóvenes, ¿verdad? Porque si algo que caracteriza a los jóvenes es que, digamos, se está lleno de energía, pensamos mucho en el futuro y tenemos mucha esperanza para poder cambiar nuestras comunidades, nuestros medios inmediatos, digámoslo así, y nos podemos hacer, ¿no? Más que de repente hablar, muchas veces hacemos, ¿no? Hacemos y vamos haciendo, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero digamos, vamos inspirando ese motor de cambio, ¿no? Y la gente que nos ve, la gente que nos observa, la gente que va a nuestro entorno se va contagiando, ¿no? Se va motivando justamente por esta energía, por estas ganas de hacer, por estas ganas de cambiar el mundo, tal vez, digamos, no todo el mundo, pero al menos mi medio más inmediato, ¿no? Entonces, esas características para mí son las, digamos, desde mi experiencia, que muchos de los jóvenes a los cuales acompaño en algunos procesos, ¿no? Tienen. Y qué bonito saber que ustedes como colectivo vienen impulsando estas charlitas para poder conversar de eso también y que yo pueda venir un poquito a comentarles lo que sé respecto a lo que he venido viviendo. Yo también quería comentar un poco el tema de por qué es importante, ¿no? El ejercer el liderazgo, sobre todo de jóvenes en nuestros contextos rurales.
Básicamente, el primero es el tema del desarrollo comunitario. Creo que el hecho de que una joven o un joven ejerza su liderazgo responsable, ¿verdad? Puede contribuir mucho a su desarrollo, al desarrollo de la comunidad, ¿no? Porque al poder de alguna manera iniciar algunas actividades en pro de la comunidad, apoyando, ¿no? Sacando tiempo de donde no tiene, incluso recursos de donde no tiene, o creando recursos, qué sé yo, hacer actividades, etc., etc., contribuye mucho al tema del desarrollo comunitario, ¿no? Es a veces que he visto yo que muchas actividades logran cambios, se inician desde los jóvenes, ¿no? El hecho de que ellos den la iniciativa es bastante, es una cosa muy importante justamente para poder promover el desarrollo comunitario. También el tema de la conservación cultural y ambiental. Como el Gran Chaco, ¿no? Americano, digamos que está de alguna manera compartido por 3 países, está lleno de cultura, está lleno de diferentes pueblos, de diferentes costumbres, ¿no? Y es así que los jóvenes probablemente serán estos actores, ¿no? Que, digamos, desde sus ámbitos más inmediatos puedan contribuir a preservar la cultura, a poder promover actividades en pro del cuidado del medio ambiente, ¿no? A alzar las voces por el tema de cómo se maneja el agua, ¿no? El poco agua que se tiene o los pocos recursos que se tengan, sobre todo contra las actividades extractivistas, ¿no? Entonces son muy importantes en ese sentido también. El tema de promover la inclusión. Los jóvenes probablemente a veces son mucho más abiertos, ¿no? A poder recibir ciertos, digamos, actores diversos que se puedan tener en los territorios, ¿no? Y a veces nos sirven de mucho, digamos, ejemplo, ¿no? De poder incluir, de poder pensar siempre en todas las diversidades que se tienen en el territorio para poder incluirlos en nuestros procesos, invitarlos a ser parte de, ¿no? El tema también de la reducción de la migración, bueno, efectivamente sabemos que el campo, pues ahora, digamos, es un ámbito no muy adecuado para lo que un joven cree o quiere lograr en su vida. Y hay muchos de ellos que, al menos en Perú, he visto ciertos proyectos en los cuales, por ejemplo, su meta es, digamos, salir, estudiar y regresar a sus comunidades, porque quieren seguir preservando justamente su tejido social, sus costumbres y quieren estar ligados al campo, ¿no? Lo cual es loable, lo cual es muy bonito también, pero también lo cual es valiente, porque realmente en la ruralidad existen muchas brechas, existen muchos desafíos, pero aún así hay jóvenes que están dispuestos a hacer, digamos, su medio de vida junto al campo, ¿no? Entonces eso también es bonito reconocerlo. No todos lo ven de esa manera, pero yo realmente admiro mucho a estos jóvenes que a pesar de todo quieren seguir estando en su territorio. No estar en el territorio también no está mal, no está mal para nada, ¿no es cierto? No está mal para nada, porque en realidad cada uno tiene que buscar la manera en que se desarrolle y se siente mejor, ¿verdad? Pero lo converso porque es lo que he visto, ¿sí? También el tema de, a veces los jóvenes, la innovación, ¿no? A veces los jóvenes, al estar más en contacto con la tecnología, al de repente ser parte de varios espacios, ¿no? Pueden de alguna manera crear cosas, iniciativas un poco más que llamen la atención para poder proponer soluciones locales. Entonces, creo que el hecho que los jóvenes ahora tengan más herramientas, ¿no? Informáticas a la mano, ¿no? Pueden contribuir también justamente a que mediante ciertos procesos creativos, ¿no? Interesantes, proponer ciertas soluciones a sus localidades o comunidades, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, es el tema del fortalecimiento de la economía local, ¿no? La economía local, creo yo, de todas nuestras comunidades, los territorios, muchas veces es impulsada por algunas iniciativas de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo acabo de regresar de un viaje en el sur del país, en donde básicamente fuimos a conocer experiencias de jóvenes que trabajan con papa nativa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que mucho de las ventas que tienen en esta comunidad se están haciendo vía internet gracias a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes han descubierto que tienen TikTok, han descubierto que pueden manejar las redes para ofrecer sus papas nativas, ¿no? Y por WhatsApp vienen recibiendo los pedidos que se necesitan y van vendiendo, ¿no? Entonces, eso es una gran ayuda justamente para poder hacer que su economía local se vaya fortaleciendo
y que la gente les conozca para poder, digamos, vender sus papas nativas, lo cual es magnífico y que de alguna manera complementa mucho ya el conocimiento de las personas de repente más adultas que normalmente usan canales de comercialización mucho más tradicionales, digámoslo así, ¿no? Entonces también, por eso creo que es importante que los jóvenes, digamos, puedan ejercer ese liderazgo en sus comunidades para aportar a la economía local, ¿no? Como yo desde mi experiencia he usado ciertas herramientas para poder coordinar espacios juveniles, que es algo que me preguntaba Sime, y que creo que es importante conversarlo, y sé que seguro deben haber más herramientas que seguro ustedes también tienen y me encantaría escucharlo, pero básicamente a mí me ha servido mucho el tema de ciertas plataformas de comunicación, por ejemplo, ¿no? Acá, al menos en nuestra región, todos usamos WhatsApp, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todo lo que tengo que hacer en coordinación con jóvenes, normalmente lo vemos por WhatsApp, ¿no? Y cuando hay comunicados, digamos, muy importantes sobre eventos, etc., lo vamos pasando por nuestras redes sociales, para que ellos también puedan de alguna manera ayudarnos a divulgar, por ejemplo. Es la manera más inmediata, al menos para mí funciona magnífico, ¿no? Para la convocatoria, para poder saber quién va a hacer qué, etc, etc, ¿no? También el tema de, bueno, internamente ya es algo mío, no muestro mucho, pero igual quería conversarlo, es el tema de los software para gestionar proyectos, ¿no? Por ejemplo, usar el tema de un Trello para poder organizar tus actividades, el Asana para ver si efectivamente estés cumpliendo las actividades que te has propuesto o no. Y son herramientas que para mí al menos han sido digamos, útiles. Me hubiera encantado de repente mostrarles lo que tengo y todo, pero sabía que tenía muy poco tiempo, pero en otra oportunidad incluso les puedo hacer un tallercito de cómo se usa, para qué me funciona mejor, etc, etc, pero es algo que me ha funcionado mucho. También el tema de las técnicas de planificación, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener listas de tareas muy sencillas que puedo ir organizando semanalmente, diariamente, incluso mensualmente, ¿no? Entonces, en estas tareas que yo uso, estas listas de tareas que yo uso en Excel, básicamente las hago en Excel, ¿no? Es básicamente para ir dándome cuenta con qué herramientas cuento y cuánto tiempo me queda para terminar digamos, las actividades que me he propuesto, ¿no? Y si es que hay alguna actividad que lamentablemente no pude hacer, digamos así, identificarla para poder reagendarla o intentar acomodarla en algún otro momento del año, ¿no? Porque sí, también sucede que efectivamente hay tareas que a veces no se llegan a hacer, pero todo está bueno tenerlo identificado en algún lugar para que uno sea consciente, ¿no? Eso es algo que también me ha servido bastante. Y también tener evaluaciones periódicas, ¿no? Evaluaciones periódicas para poder identificar si efectivamente el trabajo que una viene haciendo es, digamos, va acorde con lo que normalmente, ya sea el trabajo o el espacio de voluntariado, pide, ¿no? Y escuchar esas opiniones y sugerencias para ir mejorando poco a poco, ¿no? Para mí esas son herramientas muy importantes. Y aparte también he puesto los espacios de conversación y los espacios lúdicos, que no son per se herramientas, pero sí son espacios en donde puedes aplicar ciertas herramientas para justamente poder tener estos espacios de confianza con los jóvenes para priorizar sus actividades e identificar también el tema de algunos desafíos que se puedan presentar los procesos que tengamos, ¿no? O sea, si ustedes seguro tienen bastante experiencia también, los procesos y actividades que se llevan con jóvenes normalmente las hacemos, las planteamos y luego preguntamos qué les parece para poder ver si es que efectivamente se acerca la actividad o las actividades propuestas realmente están cubriendo sus expectativas y también si es que les ayudan a resolver ciertas necesidades que tienen, ¿no? Entonces, es bonito y es importante siempre generar estos espacios de conversación, sobre todo informales, no tan formales, porque a veces cuando son muy formales se crea una distancia, se crea una pared y a veces no hay confianza para poder conversar. Si es posible, incluso hacer dinámicas y juegos para que estos jóvenes se suelten un poquito más y puedan comunicarse de una manera más, digamos, más cercana, más, ¿no? De confianza y así conocer lo que están pensando, conocer si realmente están satisfechas o no, etc, etc, ¿no? Entonces, para mí creo que es importante y quería mencionarlo también. Y me parece que eso es todo lo que tengo que como comentarles ahora por digamos, un review súper rápido de lo que he venido un poco trabajando. Discúlpenme si tal vez no he podido traerles fotos o algo más elaborado, pero como les digo y les dije a Jimé en algún futuro,
Tal vez podemos hacer un taller un poco más específico sobre herramientas, así, herramientas que les pueda servir. Estoy atenta a sus preguntas o sus comentarios que puedan tener. Gracias. Gracias, Marce. Gracias. Chicas, si alguna quisiera hacer una pregunta, es ahora, o calle para siempre, ya que la tenemos a la Marce disponible. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta que quiera? Solo que estaba todo muy claro. Yo quería agregar nomás en esa parte que decía, las herramientas que se utilizan con los jóvenes. A nosotros nos sirvió mucho también los podcasts. Es una manera también de como, por ejemplo, una charla que luego se graba y luego se queda en un podcast. Entonces los jóvenes escuchan en cualquier momento, en el colectivo, en lugar de ocio que quieran estar más cómodos. Entonces también por ahí también como transmitir la información, ¿verdad? Entonces solamente eso quería compartir. Sí, y lo llamativo que con los podcasts es como que escuchan más cantidad de tiempo que lo que ven. A mí me llama la atención que por ahí algunos estudiantes me decían eso, de que escuchan podcast de 40 minutos, que obviamente que no estarían frente a una computadora, frente al celular, viendo un video esa cantidad de tiempo. Y en un podcast sí lo escuchan porque están haciendo otras cosas, como decías, Mabel. Así que eso está interesante. Voy tomando nota, chicas. Gracias, gracias. Yo escucho todo el tiempo algo que se reitera en distintos lugares y con distintos compañeros, que es que es difícil motivar a los jóvenes a participar en grupos. ¿Cuál es tu experiencia? Efectivamente, es difícil motivar a los jóvenes a ser parte de espacios en donde probablemente pues no reciben mayores incentivos más que el hecho de capacitarlos, por ejemplo, ¿no? En espacios virtuales, digamos, para fortalecer sus capacidades, etc. O para ser parte de repente, digamos, de trabajo voluntario, que también ese es otro lado mío. Y es así, es algo que ya aprendí y entendí, ¿no? Que el hecho de los jóvenes son, en ese sentido, bueno, ya no soy tan joven, pero igual en mi momento, era una joven muy inquieta, ¿no? Siempre buscando otros espacios y de repente con algún espacio me aburría porque sentía que ya no conectaba y decidía retirarme y luego me movía a otro espacio y así sucesivamente, ¿no? Pero entendí que es parte de la juventud, o sea, el poder estar constantemente en un grupo, en alguna, digamos, algún colectivo, digámoslo así, o qué sé yo, tiene mucho que ver con los intereses que uno tiene, ¿no? Si uno conecta al 100% o casi al 100% con este colectivo, con este espacio, probablemente vamos a estar siempre con ellos desde el inicio hasta que se pueda, ¿no? Hasta que uno tenga tiempo, digámoslo así. ¿No? Pero creo que sí es importante, desde lo que he visto, es importante poder conocer a los jóvenes y sus expectativas, qué es lo que están buscando al ser parte de un colectivo o ser parte de alguna organización, ya sea como voluntario, de repente, digamos, como un trabajo, ¿no? Si ellos sienten que la organización cubre ciertos intereses que ellos tienen, probablemente van a seguir siendo parte de y se van a comprometer con la organización. Si por A o B conocen la organización y luego se dan cuenta como que los temas no les llaman la atención, se van a terminar retirando, ¿no? Lo cual es válido también porque, como les digo, ser joven es eso, es ir buscando poco a poco el espacio donde nos vamos a sentir mejor. Y entonces, para mí, eso es lo ideal, conocer las expectativas de los jóvenes, ver si efectivamente se van a sentir a gusto con nuestro espacio, y si no es así, dejarlos ir, porque la verdad es que todo joven tiene esa necesidad de buscar su espacio y tiene que hallarse, ¿no? Y para eso probablemente pasarán por muchos espacios, pero llegará algún momento en el cual se sientan completos y puedan de alguna manera digamos, hacer raíces en algún lado y quedarse para poder comprometerse con la organización. Así que eso es lo que yo diría. Oh, muchas gracias, Marcelita. Gracias por tu análisis. De nada, Lee, un gusto, un gusto. ¿Alguna compa más que quiera hacer una pregunta? Si no, pasamos a lo que queremos contarles. Bueno, la idea es que ahora Anto, nuestra amiga Anto de Santiago, pueda contar su experiencia. Entonces, con su consentimiento,
queríamos mostrarle un videito que armó la Caro sobre ella, contando, bueno, quién es, qué hace en su territorio con imágenes, muy hermoso, como para darle, viste, ahí otro color al curso. Así que, bueno, Caro, si quieres pasar el videito ese que está en Instagram y después seguimos con el PDF que preparamos. Hola, mi nombre es Anto. Soy del paraje Santa Rosa, departamento Copo, Santiago del Estero. Esta comunidad es muy amplia. Tenemos la dicha de contar con una gran diversidad de bosques nativos, de plantas nativas, y cada paraje tiene la suerte de poder administrarlos. En mi caso, ejerzo la docencia en 2 escuelitas rurales y también dedico gran parte de mi tiempo a la cría de los animales, vacas, también caprinos, chanchos y algunas gallinas. Bueno, en esta época, adentrando al invierno, requieren de mayor cuidado y fundamentalmente con el tema del agua, porque en nuestra zona, si bien los veranos son llovedores, en el invierno se carece agua, ya que el agua que se guarda, que guardamos en la zona, es para el consumo humano mayormente. Entonces se requiere de otros esfuerzos para conseguir el agua para los animalitos. Y así también en el cuidado de su alimentación. Mis compañeras, gran parte de las familias, especialmente las mujeres, cumplen ese rol de cuidadoras protectoras. No solo cuidan a la familia, sino también a los animales, a la cría de los animales, fundamentalmente, y así también compartimos esas fórmulas, secretos de cómo curar a un animal o a otro, y esos son aprendizajes de todo el tiempo. En la docencia, poder trabajar con los chicos, los alumnos, la ley de educación ambiental es un gran desafío. Es un lugar, un espacio donde aprendemos mutuamente y donde revalorizamos lo que es la conservación de nuestros bosques nativos, el cuidado del ambiente, y donde compartimos grandes experiencias de sus abuelos, de sus familias, y podemos hacer trabajos en común. El colectivo para mí es sinónimo de fortaleza, de resistencia, de compañerismo. El colectivo me ha dado la oportunidad de conocer a grandes compañeras con las que comparto diariamente charlas infinitas de todos los ámbitos, y es donde me siento cómoda hablando con ellas, compartiendo experiencias, compartiendo saberes también, y creo que eso se tiene que replicar en muchos lugares. Qué hermoso, muy hermoso, Anto. Bueno, sí, podés hablar. Hola, ¿cómo están? Sí, qué lindo video. La verdad que yo no lo había podido ver entero el video completito y ahora que lo estaba viendo bien me encantó. Dale, sí, dale. Bueno, yo voy a hablar básicamente de mi rol en la organización. Mucho tiene que ver con algo que preguntaba hace rato Lili, de ese rol que ocupan o que está medio perdido en las organizaciones, el rol de los jóvenes, la participación de los jóvenes en las organizaciones. A mí me ha tocado por elección de muy joven. Yo participo en la organización de base de donde vivo desde los 17 años. Y a los 20, 21
los socios adultos eh, han tomado la decisión, un gran desafío, la verdad, de darme la oportunidad de que pueda estar al frente de esa organización y me eligieron como presidente en ese momento. Entonces como que ahí de ser un pimpollito maduré así como muy, muy, muy de golpe, pero o sea, sacando todo lo bueno, ¿no? Aprendí un montón de cosas. Yo valoro muchísimo esa oportunidad que ellos me dieron porque si bien a mí me encantaba participar, ir a las reuniones, lo hacía por voluntad propia y también lo hacía porque esto viene de generaciones en mi familia, o sea, mis abuelos fueron siempre de trabajar organizados, mi mamá también, entonces era como algo cotidiano en la familia de trabajar de esa forma, de siempre pertenecer a alguna organización, siempre trabajar colectivamente. Entonces, como que por ese lado era como que siempre he tenido la posibilidad de ver, de entender, y me ha servido un montón. Y creo también dentro de eso positivo que muchos otros jóvenes, cuando empezaron a ver esta presencia de una joven ahí en una organización, siendo honesta, en mi zona hay varias organizaciones, pero ninguna, yo debo ser la más joven entre todas esas organizaciones cuando nos reunimos y estamos, siempre soy la más joven de las comisiones y eso. Eh, bueno, y volviendo a lo otro, que en ese momento, me acuerdo, en ese año, la organización, viendo libros y todo demás, había sido el año que más socios jóvenes había tenido. O sea, se empezaron a asociar muchos jóvenes y más mujeres. Siempre la organización tuvo muchos socios varones y en ese año se habían asociado muchas mujeres. Entonces, cuando se vuelve a renovar la comisión por segunda vez, eh, ya la comisión era todo de jóvenes. Presidente, yo era presidente, joven, la tesorera también, mujer, joven, y secretario y vicepresidente también. O sea, se había armado un grupo hermoso y dentro de la comisión eran todos jóvenes. Y a nosotros nos conmovía mucho porque siempre a todos los lugares donde íbamos siempre nos decían, ¿y cómo hacen, cómo se hace para involucrar jóvenes? Siempre es la misma pregunta, o sea, sigue existiendo esa pregunta desde siempre. ¿Cómo hacen para involucrar a más jóvenes en la organización? Y la verdad que no hay una fórmula, yo creo que no hay una fórmula, sino esas ganas del joven de querer participar y querer ser parte. Eso por un lado. Y por el otro lado, de dar ¿cómo sería? El puntapié o el poder de darle la oportunidad a esos jóvenes de que ocupen ese lugar. Yo sé por ahí, o sea, siempre hay personas con más responsabilidad y otras con menos, pero que exista la posibilidad, creo que con eso ya es suficiente. Y también de involucrarlos, de integrarlos, de sumarlos, de generar espacios y actividades que involucren a las juventudes. Siempre está ese rol muy demarcado en los hogares, en las familias, con los jefes de hogares que son por lo general papá o mamá o los abuelos y creo que ahí es donde hay que adentrarse, o sea, estas personas por lo general deciden, los adultos mayores deciden hacia dónde van los jóvenes y creo que entrar por ahí también, de empezar a motivar, de generar esos espacios donde ellos se puedan eh, involucrar y sentir parte. Y esos espacios qué mejor que sean con otros jóvenes. Eso por un lado. Y después también, ¿por qué no? Aprendiendo de esas generaciones anteriores que nos han dejado un montón de cosas buenas y que se pueden copiar. No hay nada que inventar, hay que copiar. Eh, Eso en tanto a mi rol con la organización. Y también les quiero contar que a lo largo de estos años,
otra de las grandes cosas que he aprendido que en todos son valores, ha sido eh, hacer caminos por distintos lugares. Cuando me refiero a hacer camino, no digo que voy tirando llamas y eso. Me refiero a abrir caminos con otras personas, a articular con otras organizaciones. En esos caminos he conocido otros jóvenes, pensaba que nunca iba a conocer, pensaba que siempre tenía que vincularme con gente que estaba más o menos en la misma situación, pero que siempre eran mayores. Y he conocido unas compañeras, grandes compañeras del colectivo, que tienen más o menos la misma edad, que tenemos casi la misma edad y que están en la misma. Qué lindo, en serio, no hay mejor sentir que encontrar a otras personas que estén en la misma, que estén en la misma lucha, en la misma perseverancia, de poder hablar en el mismo idioma, con los mismos códigos, de pensar y de proyectar juntas, quizás muchas veces para cada una para su organización de base, pero encontrar ese común. No hay nada más lindo y más especial que encontrar ese común que supongo todas las que deben estar ahora aquí deben conocer a alguien en su entorno, porque ya se hace después un entorno donde comparten tanto. Comparten las luchas, comparten la producción, comparten los tiempos difíciles, no sé, la formulación de un proyecto, una convocatoria y datos tan importantes. Y así es como llego al colectivo, conociendo a estas personas tan importantes para mí y que están en la misma sintonía. Valoro muchísimo porque es muy difícil encontrar a personas de confianza y que estén en la misma sintonía, que podamos hablar en el mismo idioma y pensar algo colectivamente, de verdad que es fenomenal. Entonces, así como inicia mi participación en el colectivo, eh, además también contarles que en esa hazaña de estos años que, que, que estoy en la organización, también hemos formado parte de otras organizaciones de otro nivel, de movimientos también, y la verdad que siempre nos encontramos o me encuentro con ese desafío de la participación de las juventudes. Y qué lindo que se hagan estos talleres y que tengan esa mirada hacia los jóvenes, hacia el común del territorio, de saber que en todos lados hay jóvenes más o menos involucrados, pero en la búsqueda de que se involucren un poco más siempre y de generar esas propuestas para que se involucren. Yo creo que ese es un gran desafío para nosotras y ese es uno de las cuestiones comunes que encontramos. Gracias, Anto. Gracias. Bueno, esta diapo es uno de los tantos encuentros donde hemos sido parte desde la juventud y hemos podido concretar algunas articulaciones, encuentros, proyectar. Esto ha sido, a ver, no alcanzo a ver bien, pero si mal no recuerdo, ha sido en una asamblea de ENI en el año, no sé, 2022, me parece. Sí, Anto, ese fue en el 2022. También participamos de lo que fue el diálogo por el Chaco americano, que ahí en realidad fue nuestra primera vez nosotras que nos empezamos a conocer y de ahí nos soltamos más, pero bueno, la idea, como decía antes, es poder comentar que venimos transitando espacios en donde podemos tomar la palabra de alguna manera y luchar por tener una incidencia política real, ¿sí? Eh, Todo sigue siendo un mundo de adultos y esta mirada adultocentrista también de alguna manera sesga algunas cosas que nosotros tenemos como idea para incidir. Sin embargo eso, hemos podido pensar estrategias, acciones en torno a muchos temas que nos atraviesan, que tienen que ver, por ejemplo, pusimos ahí justicia climática y género, en relación a situaciones de desempleo, en relación al deterioro de nuestra salud, poder identificar problemáticas y pensar
acciones, ¿sí? O de junto con otros. No solamente pensar acciones de incidencia, sino también venimos participando de otros espacios que tienen que ver con la formación, ¿sí? Y con la investigación también. ¿Sí? Eso, el colectivo de alguna manera nos ha permitido transitar los espacios de miedo y siempre eso, ¿no? De sentirnos seguras transitando la educación. Entonces, bueno, en el caso de Nair, la otra compa que hoy no pudo participar, pero tuvimos, participamos de beca y una convocatoria de ILC, que es de donde, bueno, trabaja Marcelita, y allí pudimos de una manera tratar proceso de formación, pero también conocer a otros jóvenes, sus realidades, experiencias de accionar en sus territorios de otros continentes. Entonces, nosotros decimos que es importante entre los jóvenes porque eso permite incorporar otras habilidades y herramientas para poder replicarlas en sus territorios. Entonces, nos hemos animado a escribir esas reflexiones para poder contarlas en espacios académicos. Nos animamos con una de las compañeras a presentar la experiencia de trabajo territorial en una organización que yo, y bueno, la MALE, por ejemplo, en educación, y unificamos nuestras ideas en un Congreso Nacional de México. O sea, fue una participación virtual, pero te fue un desafío poder de alguna manera estrenar reflexiones de dos campos diferentes. Bueno, después facilitamos, por ejemplo, en mi caso, actualmente desde esta idea de educar en norma o la educan con nuestras características, no la que estamos acostumbradas, que es la escuela. Bueno, ahí se ven otras imágenes de participación, también lo que fue el encuentro perdón, el encuentro en Tilcara de feminismos comunitarios, bueno, siempre ligado a esto también de lo académico y del intercambio de experiencias con otras organizaciones en donde hay juventudes también. Bueno, así ahí hay una foto de la experiencia del taller que participé de la ILC en otro país, en Tailandia, también en el marco de un congreso internacional que fue en Quebec, Canadá, o sea, hay dos localidades distintas. Y este fue como el súper gran último encuentro de juventudes en Cerrito, Paraguay, donde tuvimos la posibilidad de conocernos más jóvenes y pensar problemáticas y propuestas de incidencia en torno a juventudes y cambio o crisis socioambiental. Ahí pudimos elaborar también, bueno, hicimos un videíto, que una pena que no, lo perdí, no sé qué en compu quedó, pero bueno, es un videíto en donde contábamos todas las reflexiones y pudimos como elaborar un informe de las propuestas que nos parecía como muy importante. Ahí hay una compañera de Brasil también, así que otro desafío, la cuestión bien intercultural del lenguaje, ¿no? Pero nos logramos entender. No sé si las compas presentes nos quieren hacer preguntas, si no ya pasaríamos a los momentos de reflexión por grupo. ¿No? ¿Será que dimos mucha información de golpe? Iba a decir lo mismo. Nadie va a tener una preguntita para nosotras. Bueno, ahí ya le vamos a pedir a la Caro, entonces que armemos los grupos. Ahí lo que se ve en pantalla son algunas preguntas que pensamos disparadoras para reflexionar hacia el interior de nuestras organizaciones y poder, nada, describir a los jóvenes que forman parte de nuestras organizaciones, qué actividades hacen, cómo hacen esas actividades, si los jóvenes están mezclados con las otras personas o tienen su propio espacio, y si tienen su propio espacio, ¿qué hacen? ¿Qué acciones hacen en términos de, bueno, tener una incidencia para un mundo más justo? ¿Qué
¿Creen ustedes que les hace falta a las juventudes o bueno, a las organizaciones para que los jóvenes tengan mayor participación? Y si no hay jóvenes, ¿les gustaría que tengan jóvenes sus organizaciones? ¿Para qué? Esa sería, son muchas preguntas, pero en realidad sirven para reflexionar. Ahí leo mientras tanto un mensaje de Jimena Piquet, dice: en la comunidad Colla Guaraní que pertenezco, en el 2020 se había conformado un grupo de jóvenes que hicieron muchas actividades comunitarias muy lindas. Actualmente se desarmó porque como todo grupo tiene una finalización, pasó eso, y estamos en una generación de espacios para ellos. Qué bueno Bueno, que no se pierda de vista eso. sí, qué bueno, Jime, ahí te estaba leyendo. La verdad que sí, bueno, pasa eso, es inevitable. Em, Quizás también por ahí pasan cosas que a veces estamos atentos a tantas otras o a muchas a la vez que se nos va de las manos y como bien decimos, somos jóvenes y son algunos más jóvenes y están como muy, a muchas cosas y hay algunas que centran su atención más y otras menos. Entonces, como que requieren de que todo el tiempo estén con actividades o con algo motivador, agilizador que llene eso. Y por ahí en las organizaciones nos falta un poco, creo. Eso es una de las falencias, me parece. Siempre siento eso. No sé si es por ahí, pero lo siento que es por ahí. Por lo menos la nuestra. Es como para repensarlo. Sí, quizás aquí con esta guía de preguntas puedas encontrar algún tipo de claridad de cómo copar a esos jóvenes. Ahí dice Jime, este año se renovó la comisión de la comunidad y ahora forma parte un joven artista que también da su punto de vista en acciones futuras desde la perspectiva de ellos. Qué lindo, me encanta. Bueno, de eso se trata también, de involucrar a jóvenes en ese rol tan responsable de la comisión. Ahí les van a ir llegando las invitaciones para que se unan a la sala. Qué importante, Aureliana, lo que planteas. Sí, estoy leyendo a Aureliana, qué lindo. Bueno, ahora cuando entremos a la sala podemos hablar un poco de eso, de cómo podría cada organización como encontrarle la vuelta para involucrar a más jóvenes. Eh, Aureliana nos pone que pertenece a una comunidad Vaca Perdida y que es la única joven que participa y le encantaría si la pudiésemos ayudar para involucrar a más jóvenes de su comunidad y de otras comunidades. Bueno, compartamos acá lo que se dialogó por grupos. No sé, Anto, si quieres hablar vos o alguna de las chicas del grupito en el que estabas. Sí, a mí me gustaría que empiece Silvana, si se anima, o Aureliana. No sé si se las puede compartir a las preguntas ahí en la pantalla, así ellas como que vayan viendo y contestando a partir de eso. Yo estaba en el grupo 2, no uno, pero justo se me bajó la señal y no pude compartir con las otras chicas, las otras compañeras. Pero sí hay algunas partes de las actividades que hicieron ellas, estaban haciendo en sus organizaciones, pude anotar en mi cuadernito. Eh, en mi comunidad tenemos una asociación que sería ONANALPI, Mujeres Artesanas, que sí hay jóvenes y jóvenes que hacen artesanía, pero no, casi no participan en reuniones y eso. Bueno, con las chicas llegábamos a esto, a la coincidencia de que los jóvenes sí participan, pero en la cuestión virtual no le dan como mucha cabida, no participan tanto, sino
que participan más en el hacer, en las acciones, en algún trabajo. Por ejemplo, Silvana, ya lo va a contar, nos contaba de alguna experiencia de ella. Con Guadalupe también coincidíamos de que los jóvenes participan, por ejemplo, de algún trabajo X, pero cuando son las reuniones no se acercan, es como que no, pero cuando hay que hacer algo están ahí. Y cuando se trata de lo virtual, no, por muchas cuestiones, igual muchos factores. Uno de esos es lo económico, otro que no hay señal en todos lados, sino que van de un lugar a otro, de un paraje a otro, van a buscar internet. Y cuando se trata de un horario determinado que justo coincide con otras actividades de la casa, de los animales, de los quehaceres domésticos, postergan eso de ir a la virtualidad. Como bien Ah, le bien. contaba en en el grupito, que si tengo jóvenes muy comprometidos en territorio, en terreno, como diría yo, trabajan arduamente y nos ayudan muchísimo. Nosotros nos dedicamos un tiempo a la toma de puntos GPCR en nuestro territorio, nuestra tierra, y ahí estamos a punto de tener nuestra titularización de las tierras. Pero así en lo virtual no, por falta de redes, digamos, no hay sistema. En el campo estamos a 70 kilómetros del pueblito, así que imposible. Los chicos, los compas. Gracias, Sil. Mira si será diverso o diversas las juventudes, que en nuestro caso toda la conversación de alguna manera giró en torno a las redes sociales y al uso de las juventudes de esas redes sociales, ¿no? Y cómo los atraviesa en su día a día. ¿Querés contar, Mabe? Así como muy sintético, ¿te animás? Hola, sí, estábamos nomás un poco debatiendo de cómo hoy en las organizaciones con los jóvenes tenemos como otra realidad, o sea, como también como una cuestión generacional, ¿verdad? Que tenemos esto hoy nuestra realidad son las redes sociales, ¿verdad? Ahí suceden muchas cosas en nuestras vidas, ahí está sucediendo la vida, entonces creo que eso también con los jóvenes chocan porque con las organizaciones son cuestiones de proceso. Y con las redes sociales, ¿qué pasa con los jóvenes? Hacen una foto, tienen enseguida like, tienen comentarios, y entonces como que tienen esa manera de ver la vida, ¿verdad? Entonces, dentro de una organización se sienten muy frustrados porque en algún momento no hay resultados inmediatos, no existe eso en la realidad. Entonces, creo que contra eso también nosotros estamos como que teniendo dificultades dentro de las organizaciones, porque es como le decía a las compañeras, ¿verdad? Todo es con un like, ¿verdad? Yo necesito esto, resuelvo ahora, la cultura de la inmediatez, ¿verdad? Y eso no existe dentro de los grupos porque sabemos que todo es un proceso, porque justamente de eso venimos hablando. Entonces yo creo que eso choca hoy mucho con la cultura más juvenil, ¿verdad? Que nacieron con esta manera de ver la vida. Entonces creo que eso también es un desafío para nosotros como organizaciones de acompañar a los jóvenes, ¿verdad? Y ver qué alternativas encontramos para trabajar ese tema, porque, o sea, yo le estaba comentando en la cultura del TikTok, por ejemplo, que acá casi le hizo ganar a Payo, que es un presidente que es un bruto, que tenía las mismas actitudes que Milei. Entonces creo que esas cosas nosotros dejamos pasar mucho como organizaciones y lo subestimamos mucho y hoy tenemos una realidad que eso fue que le ayudó a estos candidatos, como yo le hablo de Payo acá en Paraguay y cómo se vio el fenómeno Milei también en Argentina. Entonces creo que eso es importante también para que tengamos dentro de nuestras reflexiones como organizaciones para entender un poco más, ¿verdad?, en qué dinámica nos estamos encontrando en este contexto a nivel global, ¿verdad? Que todos estamos sintiendo
Hoy vemos yo veo mucha decaída de las compañeras, por ejemplo, que no participan mucho, que antes participaban inmensamente. Entonces esas son cosas también que nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? De que se está pasando mal, ¿verdad? En Argentina, cosa que nosotros acá en Paraguay ya estamos como acostumbrados, siempre decimos. Es más, por eso dicen luego en Argentina que quieren parecerse a Paraguay, ¿verdad? Porque acá la gente como que, bueno, sabemos cómo son las políticas acá, ¿verdad? Entonces, digo nomás como que estas cuestiones para tenerlo, ¿verdad? Dentro de nuestros discursos también y para atender mejor a los jóvenes, ¿verdad? Que son hoy parte de los grupos. Bueno, eso. Gracias, Mabe. Y a eso también le agregamos, bueno, ¿qué otras alternativas o espacios de participación para las juventudes que sean saludables? Entonces, ahí Vale, de alguna manera nos preguntaba cómo motivarlos, cómo pescar el interés de los jóvenes en participar en determinados temas, o a lo mejor arrimarnos y preguntarles realmente hoy qué es lo que quieren hacer o en qué quieren participar, o bueno, o cuáles son sus preguntas sobre lo que le está pasando día a día. Eh, ¿Quieres sumar algo más, Vale, de esto, de tu experiencia con acompañamiento de jóvenes? Sí, sí, bueno, de todo lo que estuvimos hablando, lo que al menos de mi parte quedé en una terrible reflexión, que en serio que me quedé calculando, es que de todas las cosas que intentamos hacer, nunca nos acercamos bien personalmente a los jóvenes y preguntarle qué es lo que querían. Capaz que a lo mejor a nosotros se nos inculcaron prácticas diferentes, como que, bueno, tenés que aprender mirando, tenés que aprender porque, bueno, por este camino vamos, y a lo mejor los adolescentes tienen, bueno, como habían dicho, tienen sus tiempos y sus formas, y bueno, la reflexión a la que llegué yo es, bueno, preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y eh, ver la forma de que se involucren, pero sin sentirse obligados, sin sentirse obligados, que la idea salga de ellos. Y, y bueno, repito, fue una reflexión en que quedó ahí, una reflexión en voz alta, en la que si no nos acercamos a los jóvenes a preguntarle qué es lo que necesitan, a lo mejor, no sé, no vamos a poder llegar nunca a involucrarlos como queremos, y que nuestras organizaciones sigan creciendo, porque necesitan sangre joven, necesitan que los jóvenes se queden, que tengan su arraigo, que las tierras no queden solas, perdidas, que la cultura del campo tiene que seguir, que, que no todo es las grandes ciudades, sino que la vida del campo también es linda. Y bueno, eso, la reflexión era esa, de acercarnos a los jóvenes para preguntarle qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan o qué les gustaría, porque a lo mejor ellos quieren pero no pueden, o pero no, quieren y no necesitan, o necesitan y no quieren. No sé, en la juventud es media complicada, pero bueno, acercarnos eh, y preguntar, acercarnos y preguntar. Yo quiero contar un poco una experiencia que tuve hace algunos años en una comunidad que se llama Paso Viejo, en la cual armamos una mesa de jóvenes, y esta mesa de jóvenes era con toda la comunidad. Había gente, se invitaron a jóvenes de distintos cursos del secundario y del primario. También había gente de la policía, había gente del centro de salud, había gente de la institución educativa, había gente de la comuna, había gente, distintas vecinos, había gente de la iglesia, y, em, y la verdad que los chicos y las chicas y los jóvenes estaban muy en silencio y medio ahí como, nada, muy inhibidos en esta reunión que era para hablar y trabajar sobre los jóvenes.
Y hicimos una dinámica que fue muy interesante, que fue poner en una caja, esto sin anónimamente, 5 palabras, eran suponete 3 palabras de problemáticas que reconocieran que tenían los jóvenes actualmente, y problemáticas o desafíos o cosas pero principalmente eran problemáticas, y 3 problemáticas y 5 em, posibilidades o 5 capacidades o 5 cosas que tienen para aportar a la comunidad los jóvenes. Esto era todo anónimo y se ponía en una cajita, y después, eh, bueno, en ese momento yo, que era la que coordinaba, iba sacando los distintos papelitos, y fue increíble cómo en esto, porque yo creo que hay una cultura muy adultocéntrica, donde también es difícil preguntarle a un joven qué es lo que quiere, porque por ahí ni ellos mismos, no sé, como que es difícil. Y también está muy entrecruzado lo que se espera de esos jóvenes, eh, y lo que pueden, lo que no pueden. Y la verdad es que salieron cosas que no, ninguno esperaba. Es más, después esa misma actividad la propusieron a hacer con la gente también, como que eran de edades más chicas, y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora de ver qué era lo que querían los chicos y qué era lo que se esperaba, como que quedó muy, muy visible. Después, cuando se puso en diálogo, quedaba muy visible eso que esperaban los adultos y aquellos que deseaban los jóvenes, que eran cosas simples, y que la misma comunidad pudo organizarse en torno también a ese deseo, a la falta de espacios de esparcimiento, a, no sé, cosas que empezaron a organizarse ellos y toda la comunidad, no que, bueno, venía un adulto a darles, sino como correrse de ese lugar, como también me parece que iba un poco a esto de esta cultura adultocéntrica en la que estamos, y que los jóvenes también están. Es un poco. Muy linda la experiencia, Guada, y la que nos habías compartido hace rato en la sala también. Yo quería contarles aquí lo que también les había contado hace rato en la sala, pero compartir con todas la experiencia esa de qué nos pasó a nosotros en la organización, en un momento de formulación de proyecto para nosotros, no lo íbamos a presentar en ningún lugar, sino era puro mérito de nosotros. Y estaba direccionado hacia los jóvenes. Nunca lo terminamos de concluir, les cuento, pero la iniciativa era tremenda. También estábamos con un problema de tierra, me acuerdo en ese momento, en uno de los parajes. Eh, y estaban en una situación de juicio o algo así. Entonces el proyecto, todo esto nace a partir de eso, y era que los jóvenes se involucren haciendo trabajo para todas las comunidades, todos los parajes, realizando cartelitos, indicadores de cada lugar. Por ejemplo, decía Paraje Los Unidos, tenía su cartel Paraje Los Unidos. ¿Vieron los cartelitos esos que hay en la ruta? Bueno, los nuestros eran recaseros, eran con madera de algarrobo, lo cortaban con la motosierra, con la sierra, y los armaban. Para ellos era una cosa, no sé, eran re detallistas, las letras, era un trabajo que los tenía todos involucrados, yo digo, ahí está como la ficha, poner ficha ahí en lo que los compromete, y era el motivo por el que ellos querían juntarse al otro día y al otro día y al otro día. Cuando desde un principio habíamos puesto que nos íbamos a reunir los sábados, ellos querían todos los días ir más o menos a cortar la madera, después a pintar, después ya querían ir a ponerlo, y bueno, y así. Después también nacía la idea de hacer merenderos de madera, ahí donde es la sede, de ir haciendo esos cartelitos, eran identificadores de cada paraje, que no había, nunca los hubo, y era la primera vez que cada paraje iba a tener su cartel. Y aparte de darle como la identidad del lugar,
y de decir, bueno, este lugar es tanto y, o sea, existe hace tantísimos años, nada más que los que viven ahí solo lo conocen por ese nombre, pero por ahí va gente de afuera y que no sabe o no conoce y eran indicadores. Así que yo les tiro esa idea, por ahí si les sirve y que llama mucho la atención y les copa, les gusta a los chicos trabajar con eso. Gracias, Anto. No sé si alguna compañera más quisiera hacer otro aporte. Bueno, si no nos podemos ir como finalizando este espacio. L, la hermosa L que siempre hace los cierres más magníficos. Te cedo la palabra. Ok, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Y nos vemos así todas. Bueno, primero que nada, gracias a la compra Marcelita, yo soy L, soy de Paraguay y mi organización madre es UNU y soy parte del colectivo para quienes también no nos conocemos. Como cuatro ideas, tres ideas grandes de lo que fuimos diciendo y las quiero compartir con ustedes. Creo que hablar de juventudes hoy nos llama a hablar de construcciones que se fueron haciendo en este tiempo en la sociedad. Hay que recordar siempre que las edades cronológicas son también construcciones culturales. Por eso cuando hablamos de diversidad, no solo estamos hablando de la diversidad personal, sino también de la diversidad cultural. No es lo mismo haber sido joven hace 20 años atrás y ser joven hoy. Son formas sociales y culturales que eso se va transformando con el tiempo a medida que van apareciendo los cambios en la sociedad. No significa eh, algo diferente o no significa algo estático. La construcción de la presencia juvenil tiene su propia historia y cada cultura lo ha hecho. ¿En qué sentido? Hablamos de culturas que han tenido procesos de transición cultural anteriormente, si podemos hablarlo desde cómo te hacías jovena o joven en otros momentos y cuál era el hito social para hacerte joven. Hubo épocas donde en Paraguay era cuando cumplías 15 años, en las culturas indígenas tienen sus propios ritos de transición, que ahí hay una construcción juvenil diferente, porque al cambiar los territorios también vamos cambiando. Una de las compañeras decía que los lugares de liderazgo también te hacen crecer, por un lado, más rápido, pero por otro lado, eh, ciertas cosas tan jóvenes o tan adolescentes van. Entonces, para mí un primer aprendizaje que debemos recordar es que la etapa que llamamos juventud y adolescencia también se caracteriza no solo por los cambios personales, sino también por los cambios culturales que viven nuestros propios territorios, que no son estáticos, que no hay una sola forma de ser y que además hay que mirarlo de manera integral. Las personas que son jóvenes hoy también fueron niños y serán mujeres mayores. Entonces no es que esas etapas van como estancadas o separadas, sino somos niñas, somos mujeres adolescentes, somos mujeres jóvenes, somos mujeres mayores, somos abuelas y somos historia. Entonces, me parece importante esta discusión que hemos tenido y esta reflexión de pensarnos desde esa etapa juvenil, pero también, y este es otro segundo elemento que lo pongo, en el diálogo intergeneracional dentro de nuestra organización. Decía una de las compañeras, yo nací en una participación, he visto a mis abuelos y a mis mamás y a mi familia organizarse y hay una cultura organizacional. Eso implica que la frase que solemos decir que somos parte de las que fueron, de las que están y las que vendrán, no podemos dejar de mirarnos como mujeres integrales, no solo en el proceso político, sino también en el proceso de crecimiento. O sea, si vos sos joven hoy, también fuiste niña y la idea es que llegues a ser
una mujer mayor con los derechos adquiridos y con una vida libre de violencia, todas las etapas de tu vida, o toda la etapa de nuestras vidas. Eso es como la utopía, y eso es lo que nos une como mujeres en el territorio chaqueño, que cada etapa de la vida la sepamos construir juntas, que desde niñas nos veamos juntas, desde jóvenes nos veamos juntas, desde adultas mayores nos veamos juntas, pero que eso no nos separe en, en esta idea de que una etapa es mejor que la otra. Creo que cada etapa tuvo o tiene sus propios desafíos. En esta idea, tercera idea, estamos hablando de la primera como una construcción cultural diversa, la segunda que somos integrales, que todas las etapas son parte de un crecimiento personal, social, psicológico, personal, físico, y cada etapa de la vida nos pone en un nuevo desafío de así, qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos hacer. Y ahí ponía Wada lo siguiente, que cada etapa nos tenemos como mujeres ir ganando ese espacio, y como varones jóvenes quizás ahora, es entrar a mirarnos, y nunca nos preguntaron realmente qué queríamos decir. O sea, eso es un ejercicio que lo vamos aprendiendo en el hacer. Primero aprender a preguntarse a una misma qué quiere, y de ahí le preguntamos al grupo. Pero el preguntarse y preguntarnos es un ejercicio político que lo venimos aprendiendo quizás hace muy poquito tiempo, y lo venimos haciendo entre discusiones, reflexiones y ensayos, porque la cultura heteropatriarcal no nos pregunta, nos pone el modelo a seguir. Y romper modelos también implica reconstruirse una misma desde esa etapa. Por eso el diálogo intergeneracional en las organizaciones no solo es un espacio de encuentro, sino un espacio político en el cual hacemos lo que algunas personas dicen la memoria en acción. El poder escuchar el error del otro, mayor que yo, pero también comprender el nuevo lenguaje, y esto lo ponía Mabel, en una juventud que tiene otros códigos, y acá les cuento una infidencia familiar, ¿no? Yo, el abuelo, el abuelo, mi- el papá de mi mamá, mi abuelo era maestro rural, y allá por el 60 tenía un libro que se llama La rebelión de los jóvenes. Y la discusión eran los Beatles que aparecieron, las minifaldas de la época y los chicos que iban de fiesta. Y es todo un tratado pedagógico del problema del rock and roll en esa época. Y cómo eso de las minifaldas y las mujeres en minifalda fue, o sea, imagínense un tratado pedagógico sobre las chicas en minifalda en los colegios. Y lo escribió un sacerdote encima. Entonces, cada etapa y cada elemento, y hoy nuestra discusión de los que no somos nativos digitales es cómo comprender que alguien más joven que vos te responda con un emoticón, o te clave el visto, o en las organizaciones no banquen una asamblea, pero después vos les preguntas a los jóvenes y te sacan el decálogo de la asamblea y va a plataforma. Otro elemento, hay otras formas de comunicación. Primer elemento que vimos hoy, que la juventud es una construcción social, cultural y diversa. No hay una sola forma, ni también hubo una sola época de ser, que necesitamos un diálogo intergeneracional en nuestras propias organizaciones, y eso no se hace de arriba abajo. O sea, yo tengo que estar dispuesta a escuchar lo que me va a decir alguien mucho más joven que yo, pero el joven también tiene que estar dispuesto a escuchar las metidas de pata quizás que hicimos las mayores, o y saber reconocer que tampoco sabemos cómo afrontar ciertas cosas nuevas. En las organizaciones el ejercicio de preguntarnos es nuevo, como decía, las nuevas formas de comunicación, que también acá hay un elemento, o sea, eh, en esa época que aparecieron las minifaldas, y ahí Caro nos puede dar alguna vez una cátedra de la evolución de la comunicación,
en cuanto a antes cómo te sacas fotos, cómo era una radio comunitaria. Antes cuando alguien te decía me voy a la China, en serio te mandaban a un lugar tan lejano, porque la China quedaba tan lejos. Sin embargo, hoy puede entrar a conocerse en 3D un museo de un lugar y parece cercano. O sea, también, así como nos conectamos, pareciera ser que el mundo se achicó. Así como antes no sabíamos tantas cosas, ahora sabemos demasiado. Así como antes pensábamos que solo había una manera de organizarnos, quizás ahora, hoy, la Marcia nos contó todas las maneras que nos podemos organizar, pero creo que la raíz sigue siendo la misma, desde que nuestras abuelas le hicieron la pelea a la que nosotros estamos haciendo por las que vendrán, que tiene que ver con el derecho a la vida, una vida libre de violencias, el ejercicio de todos los derechos por ser persona y la incidencia en las políticas públicas. O sea, nosotros podemos en nuestras organizaciones meterle pata a la juventud, pero no somos las únicas responsables de que los jóvenes tengan laburo, de que los chicos no tengan que matarse laburando y estudiar, y que puedan ser al menos adultos menos estresados de lo que esta sociedad nos está poniendo, y que sepan que tienen derecho a descansar. Entonces, pero eso no solo lo podemos hacer nosotras, esa incidencia pública la hacemos organizada, juntas, organizadas. Creo que esas son como las ideas que rescato de estos días, y dejar más ideas porque se viene una segunda charla sobre juventudes dentro del colectivo. Las compañeras que han trabajado con nosotras, eh, y las nombro porque las tengo muy en cuenta: Jime, Wada, eh, Mafi, Mabel, Emi, y todas, la Anto ahora que conozco, sí, había escuchado muchísimo, Nair, que hace mucho. Bueno, las nombro a ellas porque son las que tengo más cerca, y bueno, también en Paraguay hay un montón, que no significa que la cosa termina. Yo defiendo, y cada vez más convencida, que la cosa es en espiral, que los procesos son totalmente en espiral, pero hay procesos que necesitan un diálogo, y el diálogo no puede ser, mira, yo te digo cómo se hacen las cosas porque vos sos joven y todavía no sabes, o yo soy joven, tengo la posta, manejo las redes y no hace falta organizarse, o no hace falta y me voy de frente, y a veces la apropiación estratégica hace que no podamos incidir. O sea, hay maestrazas que vienen de hacer barricada hace años, escuchemos cómo se hace eso, y que aprendamos también las que venimos de barricada, que hay otras formas de comunicación, que quizás ahora nos podemos cuidar más entre todas, que no hay que reventarse tanto, que también hay que gozar, que creo que uno de los aprendizajes que esta juventud a mí me da, tipo, podemos bajar un cambio, que no hace falta que la revolución te reviente tanto, como me decía una amiga más joven, pero nos une eso, que cada ciclo de la vida nos lleve a territorios seguros, sanos, libres de violencia, y que nuestras diversidades culturales se hagan potencia en la construcción de conocimiento, y que participar, ya sea porque ahora estamos pensando en juventud y después vamos a pensar en las abuelas y después vamos a pensar en los niños, y así vamos dándonos cuenta que todos tienen que participar. Bueno, eso también es una forma de aprender que hicimos, ¿verdad? De las cosas, de jerarquizar las relaciones, y creo que eso es un ejercicio muy bonito que estamos aprendiendo en el colectivo, que cada vez vamos incluyendo las etapas, pero vamos incluyendo las etapas porque las vamos viendo cómo van creciendo, como la plantita. Plantamos la idea
y la plantita va creciendo en ese territorio. Y bueno, hoy esto sale gracias a Jime y a todas las compas que le están poniendo polenta a esto. Y de mi parte, quedarnos con esas ideas. Insistir en la diversidad cultural de la juventud como una herramienta y como una fortaleza. Insistir en el diálogo intergeneracional como un encuentro entre la memoria y la construcción de futuros organizados con respeto y amor. Usar nuestras herramientas comunicacionales que ya veníamos, ¿verdad? Eh, haciendo las volanteadas, hoy hacemos flyer, ¿verdad? Antes tenías que correr para que no se cierre la imprenta, hoy no se te tiene que caer el internet para mandar tu comunicación. O sea, digamos que en eso hay ciertos problemas comunes que tienen que ver con el acceso a la conectividad. Antes era el acceso a leer y escribir, hoy leemos y escribimos en la mayoría, no bien, pero en la mayoría. O al menos sabemos que si alguien dice no, porque ser una chica joven y embarazada no puede ir al colegio, reaccionamos. Antes alguien se quedaba sin ese derecho de hablar. Al menos en Paraguay, las chicas se quedaron, fueron del colegio, inclusive las maestras. ¿Sí? Hubo una época en Paraguay donde las maestras jóvenes que quedaban embarazadas sin marido no podían enseñar porque eran un mal ejemplo. Hoy eso se tiene como más fuerza para luchar ante esas ideas y que la construcción de juventudes para mí es como ir abriendo nuevos surcos con nuevas voces, nuevas experiencias que nos ponen el gran desafío de decir qué cartucho vamos quemando en las más grandes y las más jóvenes diciendo que tanto podemos escucharnos y hablar sin jerarquía ante lo bueno, lo viejo, lo antes, el futuro, sino, insisto, esto que ustedes hicieron. Escuchar a los jóvenes implica también preguntarnos con ellos qué queremos, o sea, no solo lo que quieren ellos, sino también qué queremos con ellos y ellas para hacer esta organización. O sea, es ida y vuelta para mí. Yo te pregunto qué querés, pero también te cuento qué espero de vos o qué quiero hacer contigo como joven en esta organización. Porque si no, también es como ir poniendo un diálogo poco horizontal, ¿verdad? Así es que nada, creo que nos dejaron súper desafíos. Agradecida a las compas que están organizando esto. Creo que es una de las cosas que como hito del colectivo estamos marcando en este tiempo que venimos haciendo las clases virtuales, el poder tener y hablar un tema, hemos venido hablando todo, pero juventud después del trinacional y hace un tiempo viene sonando. Y bueno, nada más, hasta aquí ese es mi aporte. Eh, Creo que hay mucho, mucho todavía por aprender y lanzarles desafíos, ¿verdad? A los jóvenes de sus organizaciones. Anímense a preguntarle a los mayores cómo se organizaban antes. Anímense a investigar cómo se era joven, porque comprender el cómo éramos también nos permite construir nuevas identidades de juventud y también lugares seguros en esos espacios donde a veces no te permiten estar, o también te hace más fácil quizás a veces comprender el plagueo, decimos acá, no sé cómo se dirá en otro lugar, la cháchara, el, el por qué estos jóvenes no son puntuales en la reunión de la asamblea, o viste que se fueron de joda y vienen de joda. Cosa que hacíamos nosotras también, pero una tiene que ponerse en el personaje, no puede no vestirlo, ¿verdad? Entonces, disfrutar de ese encuentro con nuestras hermanas mayores en la organización, creo que eso nos va a ayudar a mirar la juventud no como un lugar de, no, los jóvenes, sino la juventud que suma esa polenta, esa vitalidad y esa plantita que a mí me gusta mucho decir y que bueno, escucharlo decir, por ejemplo, a la presidenta de México, no llegué sola,
llegué con mis hijos, nietas y ancestras, estoy totalmente de acuerdo. No llegamos solas a ningún lugar y cada vez más convencida que llegamos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, en el cuerpo, en la memoria, en la casa, y llegamos todas a ciertas etapas y eso me parece importante rescatar en esto que decía antes. Hay tiempos para pensarte y si este es el tiempo para pensar tu etapa de juventud, pero no pensarnos en fragmentos. Eso voy a insistir, no pensarnos fragmentadamente, porque eso es lo que el capitalismo y el sistema heteropatriarcal hizo. O sea, primero nosotros los varones en la punta, a nosotros primero, después jóvenes cuando crezcan van a saber lo que es la vida, mujeres, ustedes cuando puedan van a entender lo que implica el empoderamiento y la política, y creo que estamos haciendo un giro de era muy grande, las organizaciones donde los varones no puedan aceptar la presencia juvenil y de mujeres, y muy pronto de las infancias, que uno cuando, bueno, ahí Caro tiene dos infantes que de verdad algunas veces uno dice, ¿por qué les enseñan a pensar? Porque se te termina el fundamento. Son los que nos traen los nuevos desafíos, ¿verdad? Así es que es muchísimas gracias. Sigamos hablándonos en esos términos, sigamos pensando en una memoria colectiva, sigamos pensando en juventudes diversas y su incidencia y el derecho a la vida libre de violencia para todos y para todes. Que mi derecho a la libertad también sea esta interdependencia, o sea, aprender también. Y sí, uno puede decir muchas cosas, hay cosas que hay que quemar ficha y aunque hagas 10 seminarios, hay cosas que se aprenden solo en la experiencia. Pero no significa que nos cerremos a una construcción diversa en nuestras organizaciones, una comunicación intercultural con conectividad, que sea posible el poder comprendernos generacionalmente en nuestras organizaciones y mundialmente en nuestras diversas culturas. Y por sobre todo que seamos unidas, diversas, organizadas, porque organizar la esperanza hacia una incidencia pública. Hasta aquí mi palabra y agradecida por el espacio y nos vemos en el siguiente encuentro. ¿Sí? Gracias Jime por todo, gracias Lili. Les mando un besote grande. Espero disfruten y descansen. Gracias, Ele. Gracias, chicas. Chao, Gracias, Anto. chao.